Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy me gustaría hablar sobre un tema espiritual, en esencia. Un tema que enlaza con aspectos muy poco conocidos, pero que últimamente se están despertando muchas personas a nivel mundial sobre el tema de las semillas estelares. ¿Qué es eso de las semillas estelares? ¿Qué es eso de que existe un movimiento cada vez más emergente de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, de personas que tratan la mente humana y el crecimiento personal y dicen haber descubierto de que hay almas de seres humanos encarnados en seres humanos, pero que esas almas no son humanas, que son entidades estelares, seres cósmicos muy avanzados, almas viejas, que habrían venido aquí para sembrar de conciencia a la humanidad, para acelerar el proceso evolutivo del hombre. Porque parece ser que no todas las almas son iguales. Eso es lo que nos dicen muchos terapeutas y psicólogos a nivel mundial. A nivel mundial. No solamente hablamos en Europa, hablamos de Estados Unidos y hablamos de otros muchos puntos del planeta donde estos terapeutas, a través de regresiones hipnóticas, han ido descubriendo detalles sobre estos misteriosos visitantes encarnados en forma humana. Los chamanes nativoamericanos siempre nos han dicho que Jesús fue un avatar de síntesis, un enviado, un ser estelar que vino precisamente para despertarnos nuestra esencia, para alejarnos de ese sentido de territorialidad, agresividad, de depredación que tenemos de esa herencia reptil, para que huyamos de esos aspectos, de esos elementos y nos acerquemos más a la esencia sutil que hay en nuestro interior. Como siempre, hay mucha gente que considera que Jesús de Nazaret era un pleiadiano, pero cuando hablamos de pleiadianos, arturianos, todos estos conceptos requieren de una especificación mayor. ¿Por qué? Pues lo he dicho muchas veces, cuando la gente dice muy alegremente, sí, los pleiadianos, hablamos de las Pléyades, que lógicamente contiene más de 3.000 estrellas que pueden dar vida a cientos, quizás millones de sistemas planetarios. Entonces, ahí puede contener, millones de razas alienígenas de muy variadas formas y naturalezas, algunas positivas, otras negativas. Sin embargo, se dice muy alegremente, ¿no? Los pleiadianos. Bueno, muy bien, ¿cuáles de ellos, no? Pero bueno, sea o no Jesús un pleiadiano, también los Anunnaki eran pleiadianos, hay que decirlo, porque procedían del sistema maya que se encuentra en las Pléyades, que ellos llamaban el sistema Mulmul, y un planeta llamado Duku. Pero bueno, dejando de lado que los Anunnaki también eran pleiadianos, también nos sirve con el tema de los arturianos, de Arcturus y de otros muchos puntos de diferentes y lejanas galaxias. Por ejemplo, también los andromedanos, ¿no? Andrómeda también. ¿Cuántos sistemas poseerá? Sistemas planetarios me estoy refiriendo. Por supuesto, eso es decir mucho y es decir las cosas a veces sin ton ni son. Hay que ser riguroso en las definiciones, o al menos intentarlo al máximo posible. Yo no tengo ninguna duda de que efectivamente existe el fenómeno, es decir, que Jesús, Buda y estos grandes maestros que han iluminado parte de la humanidad hayan sido de alguna forma estas semillas estelares, hayan venido a la Tierra para de alguna forma iluminar parte de nuestros caminos, ¿no? Pero de ahí a decir, sí, Jesús fue un pleiadiano, o Jesús era un arturiano, o lo que sea, yo no lo sé. Francamente, ni creo que nadie pueda asegurarlo al 100%. Aunque, por supuesto, hay que respetar todos los puntos de vista. Lo que sí pienso es que el fenómeno en sí existe. Es decir, tiene mucha lógica pensar, y hemos hablado siempre también del lado oscuro, de entidades que de alguna forma pues se están aprovechando de nuestras energías, manipulando nuestras percepciones y que tienen una capacidad camaleónica para adoptar diferentes formas y aspectos.
Pues bien, si estos seres también se centralizan, se posicionan, se organizan para convertir la Tierra y otros planetas, otros mundos lejanos en una especie de granjas de distribución energética, ¿por qué no puede ser que exista también lo inverso? Es decir, si existe el infierno, tiene que existir el cielo, de una forma un poco más religiosa de verlo, pero los religiosos también lo ven así. Que pueda existir comunidades galácticas en armonía con el universo. Seres que, al igual que se centralizan los malos para propagar sus pestes, estos seres positivos y benévolos se organicen a nivel de grupos de almas. Suena interesante, ¿verdad? Grupos de almas, de seres que pueden reencarnarse aquí en la Tierra y pueden reencarnarse en otra galaxia vecina, en otros mundos, con cuerpos de seres totalmente diferentes de nosotros, pero que lo importante es el alma que gobierna ese cuerpo y que es capaz de transmitir unos conocimientos importantes. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿yo soy una de esas almas, de esas semillas estelares, o soy un terráqueo normal y corriente? Hay una corriente filosófica que dice que, de alguna forma, los humanos comunes, los terráqueos, son almas más jóvenes, almas más inexpertas, que han venido a trabajarse ciertos aspectos que, vamos a decir, chirriaban dentro del ser. Pero que siempre ha habido estos Jesucristos, estos Budas, estos avatares de síntesis, que son seres con almas mucho más viejas y que son capaces de iluminar nuestro camino. Yo de eso no tengo ninguna duda de que es así. Hay una serie de síntomas, hay una serie de características para distinguir a estas personas que están por encima del terráqueo que conocemos. Yo tampoco no voy a venir aquí a deciros que el terráqueo convencional es el típico que solo le gusta pues consumir el ocio a nivel superficial, el fútbol, no, eso tampoco es así, ¿eh? Hay mucha gente muy inteligente, con un bagaje espiritual y filosófico elevado, que le puede gustar perfectamente el fútbol. Creo que a veces hay una visión un poco radical de las cosas. No significa que todos los terráqueos tengan que ser seres con elevadas aspiraciones. Por supuesto, a uno le puede gustar el deporte y como en todo en la vida hay lugar. Por supuesto que sí, hay lugar para todo. Pero sí que hay una cosa que es muy característica de las personas que tienen esa especie de bagaje, esa esencia que no parece terrestre. Estas personas ya de pequeños suelen sufrir lo que hoy está tan en boga, el famoso bullying. Son niños muy sensibles, niños que ven las cosas de forma diferente y que muchas veces se les diagnostica con males psicológicos tales como el déficit de atención, cosa que su creador, antes de morir, recientemente confesó que había sido un invento. Un invento para justificar la fabricación y venta de ciertos fármacos, lo cual se traducía en cuantiosas sumas de dinero, en negocio farmacológico. Con lo cual, muchas veces todas las personas que de alguna forma no encajan en esta sociedad, y no olvidemos lo que dijo Krishnamurti en una ocasión, no es bueno estar demasiado bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. ¿Os acordáis de esta famosa frase? Pues entonces, claro, si vivimos en una sociedad enferma controlada por gobernantes en complicidad con ciertas entidades hostiles, han convertido este mundo en una especie de ganado en donde aquí se coleccionan penas y tragedias constantemente. Cuando no son guerras, son conflictos personales, cotidianos, en donde la persona se ve atrapada en una espiral de contradicciones económicas, familiares, generacionales, en donde siempre, si os fijáis, el protagonista es el dolor. El dolor, la impotencia, la soledad. Muchas veces estas personas se sienten muy solas, muy incomprendidas, porque tienen una visión de la vida mucho más profunda. Yo creo que estas personas canalizan buena parte de su talento espiritual cósmico a través del arte. Nos lo decía nuestro amigo Víctor Brossa, un catalán que ha estado viviendo muchos años en Alemania
y que ha desarrollado diferentes técnicas para dejar salir todo ese potencial del ser a través de la pintura, a través del arte. Otras veces lo harán a través de la música, de la filosofía, de la poesía. Pero siempre el arte aparece como una característica esencial de un niño cristal, hoy llamados también los niños índigo, seres también muy sensibles. Hay también diferentes niveles de autismo, diagnosticados como autistas, que tienen unas facultades increíbles, una inteligencia desbordante. Y sin embargo, los niños los tratan como a retrasados y tienen que sufrir todo tipo de vejaciones y burlas. Muy injusto. Muy injusto, y hay muchas personas de estas en el mundo que lo están pasando francamente mal, debido a que hay un sistema imperante que nos dice: tenemos que ser así, tenemos que pensar así, vestir así, y estas son las modas y estas son las tendencias, y quien no pase por el tubo tiene que ser castigado, tiene que ser atacado. Por supuesto, yo me incluyo dentro de este grupo, porque cuando yo era niño he visto ciertos aspectos de mi personalidad con los que me puedo identificar bastante con este tipo de personas, digamos sensibles o con una capacidad para ver un poco más allá de lo habitual y ser tachados de locos y ser tachados todo tipo de comentarios. Hace unos 25 años yo recuerdo que había personas que me amenazaban y me decían que me olvidara completamente de la investigación OVNI. Yo era un joven con las ideas muy claras a este nivel. Yo quería dedicarme a esto. Y la gente solo me ponía zancadillas. Zancadillas a nivel de conceptos, ¿no? Decir, no, tú lo que tienes que hacer es sacarte una carrera de tal o cual, o la carrera de periodismo, o no sé qué, pero déjate de investigación. Y todo eso siempre ha acabado de esta forma. Nunca he hecho caso a nadie. Siempre he seguido mis dictados internos. Por mucho que me hayan intentado lavar el cerebro, siempre he decidido seguir adelante sin escuchar. Solamente escuchando mi corazón. Siguiendo el camino de aquello que me hacía sentir bien conmigo mismo. Y yo os digo, amigos, que mi consejo a todas estas personas que os sentís especiales, que os sentís diferentes, que os sentís completamente al margen de este sistema imperante, de esta sociedad consumista que te dice lo que tienes que hacer, pensar, vestir, sentir, ver y escuchar, que sigáis adelante con aquello que os resuena, con aquello que sentís, porque es más importante lo que sentís que lo que veis. O cualquier tipo de estímulo externo engañoso para haceros cambiar vuestros hábitos. Muchas veces es más importante lo que sentís que todo lo demás. Y esa puede ser vuestra brújula para orientaros en la vida. Seguir siempre el camino de aquello que os hace felices. No hay más. No hay más. Yo, desde luego, no tengo hijos, pero si tuviera hijos, les diría eso. Sigue tu camino, haz lo que sientas. Ni siquiera hagas caso de lo que yo te diga, ni siquiera me creas mis palabras. Sé feliz con aquello que te gusta. Yo creo que esto es la base para que la persona pueda desarrollar sus talentos y sus aspiraciones. Y ya os he hablado muchas veces de ese famoso libro que salió en 1981, Star People, escrito por Brad y Francis Steiger. Estos dos investigadores que descubrieron que efectivamente había un grupo de personas en el mundo que decían no sentirse humanas, que pertenecían a otras especies, a otras familias cósmicas. Y efectivamente, a lo largo de los años cada vez ha habido más y más personas con esta sensación, con la sensación de pertenecer a otros puntos del universo. Pero esto, ahora mismo, está siendo confirmado por militares, por científicos, por doctores muy importantes. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que vosotros ya conocéis, que la he entrevistado varias veces y que me apoya absolutamente en mis teorías y me ha, por supuesto, alentado
a seguir investigando en esta dirección, que es la doctora María Dolores Obiols, doctora en filosofía, que tiene una muy dilatada experiencia universitaria en muchos campos relacionados con el esoterismo y con lo espiritual. Y esta mujer me ha contado que efectivamente ha conocido muchas personas con esta sensación, con la sensación de que no pertenecen a este mundo y que las almas terráqueas son almas muy jóvenes, pero hay otras que se infiltran entre nosotros, que son almas mucho más viejas, que forman parte de esta especie de grupos cósmicos de seres que quieren hacer avanzar a la humanidad hacia otros niveles de trascendencia mucho mayores. Otro síntoma más de lo que os estaba diciendo. ¿Cómo distinguir a un alma de semilla estelar con respecto a una terráquea común? Es ese sentido de la trascendencia, el querer alcanzar estas verdades universales, el querer responder a las eternas preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Quien no se pregunte eso, son personas, son almas que simplemente han venido a experimentar conformándose con pequeñas distracciones, con cosas más bien de tipo ocioso, pero no querer, no desear, no sentir esa llamada a la búsqueda, a la investigación. Esa es la característica esencial de una semilla estelar. Son seres esencialmente profundos que buscan los porqués de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y estas personas, las almas verdaderamente semillas estelares, no van a parar hasta que mueran, hasta la muerte, porque esa es su misión, buscar la verdad en profundidad, no conformándose con ver 4 programas de televisión diarios comiendo palomitas y, por supuesto, sin pensar en otra cosa que distraer la mente para pasar el tiempo sin valorar que cada momento presente es único y contiene su riqueza de aprendizaje. Amigos, os podría contar muchos aspectos de cómo funciona la mente humana sometida a este sistema de creencias que se mueve la sociedad actual. Os podría hablar de cómo ciertas personas, cuando les cuentas este tipo de cosas que se salen de su marco de conocimiento, te dicen que ya eres un desinformador, que ya eres un estafador, y solamente tienen una forma de expresar esa rabia, que es a través del insulto. Estas personas, cuando hacen eso, es simplemente porque se sienten atacadas porque sacas temas o sacas conceptos que les rompes sus esquemas y se resisten a este cambio emergente que ya está produciéndose. Pues yo estoy en contacto en físicos, con doctores, con filósofos, con personas, con militares, lo he dicho muchas veces, que me están contando cosas alucinantes de cómo la humanidad poco a poco está cambiando. Lo malo, como os digo siempre, cada vez es más malo. Cada vez hay más adversidad, más oposición, más resistencia al cambio para mantener este sistema materialista. Pero lo bueno también cada vez es más fuerte, más sutil. Es como que la Tierra está de alguna forma intentando resintonizarse a nuevas energías cósmicas, lo que justamente decían los mayas. Es como que la Tierra es un organismo vivo que no va a permitir que sus habitantes sigan en una vibración equivocada basada en la rabia, el odio, la envidia, la codicia. Eso significa, amigos, que en el futuro no habrá lugar para este tipo de personas. Que solamente habrá lugar para personas que vibran en el amor. Personas que quieren simplemente experimentar la vida en paz y en armonía con la naturaleza. Aspectos que hemos perdido desde hace mucho tiempo, a través de una sociedad cada vez más tecnificada. Bueno, amigos, voy a dejarlo aquí. Podría seguir mucho más, por supuesto, hay infinidad de temas que podríamos enlazar con este tema de las semillas estelares. Os voy a dejar aquí el título de este libro que os recomiendo, Star People, de Brad y Francis Steiger. Un libro también muy interesante para conocer más características, con más detalle, de cómo son estas personas que supuestamente su alma no es terráquea. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.